This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Esta noche, las voces del miedo se unen. Desde los caminos polvorientos, donde nacen las leyendas, hasta los rincones más sombríos del país, dos fuerzas del terror convergen para abrir un portal hacia lo desconocido. Leyendas y relatos de México y oscuro inframundo se encuentran en una colaboración única, donde las historias olvidadas, los espíritus errantes y los secretos del pasado volverán a hacerse escuchar. Apaga las luces, deja que el silencio te rodee y atrévete a cruzar con nosotros el umbral de lo prohibido. El convento de Santa María de Gracia abarca por el oriente hasta el río San Juan de Dios, hoy Calzada Independencia, por el norte hasta la calle Juan Manuel y por el sur hasta cruzar por Hidalgo. En una de sus largas paredes chocaba un angosto callejón tétrico y oscuro, llamado del Ahorcado. Se le conocía por ese nombre porque ahí se colgó a un adúltero de apellido Lemus. En la época virreinal, este callejón era visto con horror por todos los habitantes de Guadalajara. Al tiempo se le comenzó a llamar como el Rincón del Diablo por su suceso muy comentado que pasó ahí. El señor José T. Laris nos cuenta que en postrimerias del gobierno, la Real Audiencia en Guadalajara fue indispensable para construir en la huerta del convento de Dominicas, ya mencionado, un departamento precisamente frente a lo que después se llamó Rincón del Diablo. Una pequeña ventana, en forma de aspillera, se abrió en la pared que cerraba el callejón del Ahorcado, y bajo de ella quedaba la cama de la maestra de novicias, porque precisamente el departamento que se había hecho era para el noviciado. En una noche en que ni la luna se atrevía a anticipar por aquellos tétricos sitios, se despertó alarmada la religiosa encargada de las novicias a causa de los gritos y blasfemias que se escapaban de aquel antro de tinieblas. Como en ese momento la esquelita capuchina tocaba a maitines, a las 12 de la noche, la maestra del noviciado no pudo darse cabal cuenta de la tragedia que se desenvolvía en el ya repetido callejón, más habiendo cesado la esquila de llamar a las religiosas. Mediante una silla pudo la religiosa asomarse por la arpillera, bajándose violentamente, horrorizada, al ver que, frente a la puerta de la casucha que ocupaba el rincón, había una larga mesa con paño de tumba, donde 4 velas negras sostenidas en cráneos humanos alumbraban a varias mujeres desmelenadas que, apurando en copas un brebaje misterioso, azotaban con recias disciplinas a un Santo Cristo de marfil, que teniendo sobre aquella triste y sacrílega mesa, parecía que con sus inconmovibles miradas suplicaba gracia y favor de aquellas brujas. No pudiendo contenerse la religiosa, llamó a la abadesa, que alarmada y a pesar de sus años trepó sobre la silla, y al darse cuenta del sacrilegio, no esperó a que amaneciera, sino que a esas horas mandó llamar al mayordomo del convento, un respetable sacerdote,
el que apenas amaneció dio noticia al obispado de Guadalajara de lo acontecido. El señor alcalde, obispo de la diócesis, mandó llamar a los oficiales del Santo Oficio para enterarlos de lo acontecido. El tribunal de la Inquisición se trasladó desde ese día a un lugar inmediato, al Rincón del Diablo, para sorprender a aquellos bichos que a tan judías ceremonias se entregaban. La ocasión se les presentó allí a poco, porque la siguiente noche observaron los oficiales del Santo Oficio que varios bultos envueltos en luengos y negros mantos encapuchados se deslizaban, arrastrándose por el callejón, introduciéndose cautelosamente en el lugar frente al cual había colocada la funeraria misa. Ellos, con las mismas precauciones, llegaron a la puerta de la casucha que albergaba a aquellos malvados, aplicando el ojo por la rendija de la llave. Descubrieron que varios caballeros de los principales de la ciudad y algunas mujeres hermosas se entregaban a darle culto al diablo, no pudiéndose contener, y a los gritos de «dense al rey, paso a la Inquisición», empujaron la centenaria puerta, que cayó hecha astillas y desenvainando apresuradamente sus tizones. Se trabó un rudo combate entre los brujos y los inquisidores, quedando la victoria de parte de estos. El Santo Tribunal descubrió que los tertulianos a aquella macabra fiesta adoraban al diablo en una rica pintura que adornaba con varias joyas. Ocupaba el lugar de honor en su largo y artístico salón, todo el adornado con ricos cortinajes de damasco, y que servía para sus orgías. Las viandas y licores que había en grandes mesas, que podían compararse con los de la corte de Neón o Caracalla, llevados a la prisión inquisitorial y juzgados benignamente a los delincuentes. Aquí terminó este hecho que alarmó a la religiosa de la ciudad de Guadalajara. Contaban los viejos que al escuchar el Rincón del Diablo se persinaban y decían: «Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar». Siempre evitaban pasar por ese lugar, y cuando tenían que pasar por ahí, se acompañaban de alguna santa reliquia o provistos de una redomita de agua bendita. Esta casa fue a través del tiempo habitada por particulares. Fue sede de la Santa Inquisición durante la colonia, después ocupada por un modesto expendio de carbón, paletería, y desde que se hizo la Plaza Tapatía. En esta finca se encuentra la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Antiguamente, este rincón, según la primitiva nomenclatura, estaba marcado con la letra C. Después llevó el número 13 y hoy lleva el número 102 de la calle Morelos. Existe una leyenda donde también el diablo sale a relucir. Resulta que entre las calles de Reforma y Mezquitán estuvo una gran losa que llamaban la Piedra Lisa, y según se creía, bajo esta piedra se encontraba el nido del diablo. Esto se creía porque sucedieron muchas tragedias en este sitio, pues hace muchos años la banda del barrio del Tiburón, ahí por la Capilla de Jesús, tomó una esquina como punto de reunión, provocando terror al que pasara por ese lugar. Por si fuera poco, pintaron en la piedra un letrero que decía: «Por aquí nadie pasa». Ahora, sumándole que en esta esquina estaba una cantina de mala muerte, se hizo un festín de horror en esa losa, ya sea por personas que querían demostrar su valentía o por borrachos que desafiaban a los de la banda del Tiburón. No era raro descubrir muchas veces llena de sangre dicha piedra, ya que los muchos borrachos, con el calor del alcohol, buscaron pelea con los miembros de la banda.
quedando sin vida en ese sitio. Es por eso que se creía que debajo de ese pedernal se encontraba el mismísimo nido de Satanás. La siguiente historia le ocurrió a un trabajador del Panteón Civil de Dolores hace unos 10 años, cuando entró a trabajar ahí. El sol de la tarde pegaba con fuerza sobre la piedra blanca, calentando el aire y levantando un olor a polvo y crisantemos marchitos. Era el primer día de Javier como sepulturero en el Panteón de Dolores, y el capataz lo había puesto a limpiar la maleza de la sección 12, una de las más antiguas. El trabajo era pesado y monótono. El único sonido era el de raspar su azadón contra la tierra seca. A unos 30 metros, al final de un pasillo flanqueado por ángeles decapitados, vio a otro trabajador. Javier se enderezó, secándose el sudor de la frente. Aquel hombre era una persona mayor, estaba de espaldas a él y estaba paleando tierra con un ritmo constante. Javier frunció el ceño. La ropa del hombre era extraña. Llevaba una camisa de manta gruesa, manchada de tierra, y pantalones oscuros sujetados por tirantes. El sombrero de ala corta, aplastado por el uso, le cubría la cabeza. Qué anticuado, pensó Javier. Y esa pala que usaba se veía muy pesada, de hierro macizo. No como las actuales que utilizan ellos, que son de aluminio. Oiga, maestro, le dijo Javier levantando la mano. ¿Ya mero se acaba el turno?, preguntó. El hombre no se detuvo, siguió con su labor sacando tierra de una tumba que parecía recién abierta y amontonándola justo a un lado. Su ritmo era hipnótico, clavar la pala, levantar y arrojar. Javier se encogió de hombros, quizás era sordo, no lo sabía. Él siguió trabajando, pero la presencia del otro hombre lo inquietaba. Parecía un bronceado sólido el que tenía sobre la piel, era un bronceado real. No había nada en él que sugiriera algo extraño, salvo su vestimenta y su absoluta concentración en lo que estaba haciendo. Diez minutos después, Javier juntó un montón de hierba seca. Volvió a mirar. El hombre seguía allí, en la misma posición, repitiendo el mismo movimiento. «Oiga, jefe, de veras», dijo Javier caminando hacia él. «¿No me escucha de verdad?» Dio unos 5 pasos. El hombre seguía paleando una y otra vez. 10 pasos y la figura continuaba con su trabajo, absorta, como si Javier fuera el fantasma y no él. «Jefe», volvió a decirle. Cuando Javier estaba a punto de tocarle el hombro, el hombre levantó la pala por última vez, giró lentamente y caminó sin prisa hacia un enorme mausoleo de mármol negro que marcaba la esquina del pasillo. Este apoyó la pala pesada en su hombro y desapareció detrás de la estructura. Javier esperó
1, 2, 3 segundos. Bueno, dijo llegando a la esquina. Rodeó el mausoleo, pero no había nadie. El pasillo se extendía otros 50 metros hasta arriba con pared. No había salidas laterales ni tumbas abiertas donde pudiera haberse escondido. El hombre, su pala y la tierra que estaba cavando simplemente se habían esfumado. En ese momento Javier sintió un frío que no pertenecía a esa tarde soleada. Regresó al lugar donde lo había visto. El suelo estaba intacto, cubierto por la misma hierba seca que él había estado cortando. No había tierra removida, no había ninguna tumba abierta, no había ninguna fosa alrededor. Esa tarde, cuando le contó al capataz, este ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Simplemente le dijo con un suspiro cansado: «Ah, ya sé a quién viste. Era el compañero». «¿Pero quién era?», preguntó Javier. «Nadie. O bueno, alguien que amaba demasiado su trabajo, supongo. Es solo un eco, muchacho, no hagas caso. Es el eco de una pala contra la tierra. Lleva 100 años haciendo el mismo pozo. No te metas con él. Solo está terminando su jornada». Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.